Es noviembre de 1572. Un hombre camina por las calles de Dinamarca, mira de pronto hacia arriba y se queda completamente helado. En la constelación de Casiopea, donde siempre hubo un vacío, ahora brilla una estrella que literalmente escupe fuego. Era tan potente que se podía ver a plena luz del día. En ese momento, el astrónomo danés Tycho Brahe supo que la iglesia y los griegos de aquel entonces estaban equivocados. El cielo que vemos no es eterno, sino que cambia constantemente. El día de hoy toca contar la vida de un hombre que tenía un alce como mascota, una nariz de metal y el mapa de las estrellas más preciso de la historia, el astrónomo de la nariz de oro, mejor conocido como Tycho Brahe. No te separes, esto es Astronómada, mi nombre es Guber Holmes y ya comenzamos. Tycho Brahe no era un astrónomo común. A los 20 años, perdió el puente de su nariz en un duelo con espada contra otro aristócrata. Todo por una discusión sobre una fórmula matemática. Ante ello, pasó el resto de su vida usando prótesis de oro, plata y cobre. Pero no todo era tan malo en su vida. Su verdadera excentricidad estaba en su isla privada llamada Uraniborg, donde construyó además el observatorio más avanzado del mundo antes de que existiera el telescopio. Sin lentes y solo con sus ojos y herramientas gigantes, midió el cosmos con una precisión que hoy todavía nos asombra. Hola, mi nombre es Tycho. Si mi nariz brilla, no me lo recuerdes. ¿Vieron esa estrella de allá? Los expertos dicen que es un cometa o un vapor en la atmósfera, porque el cielo es perfecto y no cambia. Mentira, he pasado noches sin dormir midiéndola y no se mueve como un cometa. Es en realidad una estela nova. El universo está vivo, se transforma, explota, y mientras ustedes están rezando, yo estoy aquí anotando cada movimiento de Marte. Por cierto, ¿alguien ha visto a mi alce? Se tomó toda la cerveza de la cena y se cayó por las escaleras. En fin, gajes del oficio. Hasta luego. Tycho logró demostrar que los cielos eran fluidos, pero le faltaba algo, las matemáticas, para explicar por qué los planetas se movían así. Aquí es donde entraría entonces su joven asistente, Johannes Kepler. Tycho era un hombre tan celoso de sus datos que se los ocultó a Kepler hasta el día de su muerte. Puedes imaginar tan solo la tensión, el observador más grande del mundo y el matemático más brillante viviendo bajo el mismo techo, peleando por secretos que cambiarían el sistema solar. Incluso la muerte de Tycho es un misterio digno de Astronómada. Durante siglos se dijo que murió porque se le reventó la vejiga en un banquete real por no querer levantarse por cortesía. Otros dicen que Kepler lo envenenó con mercurio para robar sus datos. Aunque estudios modernos sugieren una infección urinaria, la leyenda de Tycho sigue siendo tan brillante como su supernova de 1572. Tycho Brahe nos enseñó que para descubrir la verdad, a veces hay que pelear un duelo, perder la nariz y mirar donde nadie más se atreve. Si te gustan estas historias donde la ciencia y la locura se cruzan, te invito a suscribirte. Estamos muy cerca de los 500 suscriptores en YouTube y tú puedes ser el que nos haga llegar a la meta. Síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda que soy tu guía en Astronómada. Mi nombre es Guber Holmes y nos vemos en el próximo horizonte de sucesos.